Y fue victoria nada más de Real Cartagena, 4-1. Goleada, sandunga, baile del conjunto auriverde el día de hoy en condición de local ante 17.000 personas frente al Deportes Quindío. Una exhibición, Freddy Montero fue prácticamente la figura descollante de este partido. La gente también lo valoró, la gente también respaldó a este equipo que paró Martín Cardetti. Y de alguna forma Real Cartagena también con esa victoria se reafirma, si es que acaso faltaba, dentro del grupo de los 8 y ya veremos cómo le va a ir, cuál será su suerte el día de mañana en el sorteo, cuando se sepa en qué grupo va a quedar y con qué rivales justamente se va a enfrentar en estos cuadrangulares semifinales. Gente, ustedes que están del otro lado, suscríbanse, dejen un me gusta, dejen un comentario, súmense a esta comunidad y nosotros vamos a seguir hablando de este Real Cartagena 4, Deportes Quindío 1. Un Real Cartagena que arrancó bastante envalentonado, que arrancó bien, como es de costumbre, y más cuando juega en condición de local, más con una puesta en escena que se vio hoy en el estadio Jaime Morón, donde hubo show, donde hubo DJs, donde hubo cantantes, donde hubo fuegos de artificio, donde hubo un clima bastante importante, bastante festivo alrededor del conjunto heroico, y eso también se volcó de alguna forma, por lo menos en el primer tiempo, en lo que tiene que ver con el desarrollo del compromiso. Rápidamente, al minuto 15, Freddy Montero, con una jugada individual dentro del área, intenta sacarse a un rival del Deportes Quindío, fue derribado y a través de eso pena máxima, y el atlanticense logró adelantar en ese momento a Real Cartagena 1-0, y ahí llegaba de alguna forma a ese octavo gol que ya lo consolidaba como goleador de Real Cartagena, como goleador también importante del torneo, y va a ser importante que Freddy Montero mantenga esta cuota goleadora, sobre todo pensando en Real Cartagena en los cuadrangulares. Va a ser vital que este Real Cartagena no pierda gol, y ya después vamos a dar un asterisco de la jornada que creo que en definitiva termina siendo, entre comillas, la mala noticia, y es que un delantero queda fuera por lo menos en el primer partido de los cuadrangulares porque se hizo expulsar, se hizo echar, pero ya vamos a desandar en eso. Pero fue un Real Cartagena que en los primeros 45 minutos mostró una buena cara, mostró una buena performance, un buen rendimiento, pero particularmente, y es con lo que coincidimos con Juan Pablo, colega aquí que está detrás de la cámara, Real Cartagena se deja estar, Real Cartagena baja la tensión. Real Cartagena hay momentos en los que se va del partido, hay momentos en los que parece diluirse, y en ese parecer diluirse se va apagando, se va retrocediendo, se va arrinconando contra el propio pórtico, en este caso custodiado por Fontalvo, que además tuvo una buena calificación, y ahí Real Cartagena empieza a retroceder, tiro de esquina para el Deportes Quindío, y ahí llega la igualdad. Ahí llega la igualdad casi 10 minutos después de Real Cartagena haberse puesto en ventaja. Llega ese empate del Quindío, un empate que, si bien Real Cartagena estaba jugando de alguna forma bastante aceptable, no deja de ser ese gol que llega en defensa, con un Real Cartagena sufriendo otra vez en defensa, sufriendo la pelota parada y encontrando un empate o recibiendo un empate que hasta ese momento no había lugar. Hasta ese momento no había lugar, porque el Real Cartagena estaba ganando, estaba envalentonado con la gente, con todas las personas que estaban aquí en el Jaime Morón, y no había lugar para que este Real Cartagena se dejara hacer ese gol. Además, Freddy Valencia, que es el jugador del Deportes Quindío, que termina intercambiando por gol ese tiro de esquina, pateó solo, sin oposición, sin marca alguna. Y estos son los pequeños errores que este Real Cartagena deberá corregir de manera inminente, porque esto no te da espera. Ya la semana que viene ya empiezan los cuadrangulares, no te da espera y nadie te va a regalar nada, y ahí es donde tiene que estar atento todavía. No te pueden hacer el gol que te hicieron hoy, Real. No te pueden hacer ese gol. Ahora bien, es una jornada, como digo, de festejos, de júbilo aquí en el Jaime Morón, y quizá queda un poco fuera de lugar que hablemos quizá de ese error, siendo Real Cartagena un 4-1 prácticamente avasallante sobre el Deportes Quindío, pero vale el asterisco, vale la acotación, porque este Real Cartagena no se puede seguir dando esas licencias en defensa. No se le puede permitir, sobre todo por la instancia decisiva que viene, que son los cuadrangulares, y donde el cuadro heroico, si bien entró de séptimo, 28 puntos, prácticamente raspando la olla, ahora tiene que matarse y redoblarse en los cuadrangulares, porque no da para más, porque no da espera. Nadie te espera, nadie te regala nada. Y este equipo fue armado justamente para ser protagonista en serio, de los cuadrangulares del torneo. Ahora tienen otra responsabilidad, ahora va a ser otro campeonato el que va a empezar justamente. Pero después Real Cartagena siente el golpe, siente ese empate
y enseguida se va al ataque, y es lo que decimos con Juan Pablo, porque es necesario recibir el golpe para después responder otra vez. Si puedes seguir manteniéndote, puedes seguir redoblando esfuerzos en ataque y puedes seguir siendo importante y puedes seguir haciendo daño. Entonces Real Cartagena recibe el golpe del empate y ahí redobla otra vez y le va bien, porque Real Cartagena hoy atacando fue bastante efectivo de alguna forma, hizo bastante daño, hizo bastante golpes justamente en la defensa del conjunto cuyabro. Y allí también llega otra genialidad de Freddy Montero, pero no tanto genialidad como el tercer gol, pero el segundo prácticamente fue una corrida de Jairo Dita por banda izquierda, una corrida maradoniana que se fue esquivando jugadores y ya cuando parecía que no le quedaba arresto físico, frena, tira el pase atrás y define Freddy Montero cuál goleador es. 9º gol hasta ese momento y Real Cartagena, júbilo, la gente explotaba acá de la alegría. Freddy Montero se seguía afianzando como goleador de Real Cartagena en solitario y eso es positivo, repito en eso e insisto en eso. Va a ser clave la cuota goleadora de Freddy Montero en lo que viene, va a ser clave. Y ahí nomás, ni bien habían movido el conjunto quindiano, movieron del medio campo y otra vez Real Cartagena con una habilitación excelsa, 10.000 puntos de Marrugo al espacio entre el lateral izquierdo y el segundo marcador central. Real Cartagena se hizo un festín por esa banda, por la banda derecha, se hizo un festín. Y allí Freddy Montero a instancias de Cristian Marrugo para poner y decretar el 3-1 hasta ese primer tiempo, donde Real Cartagena fue un show, tal como lo que se vivió el día de hoy en la previa del compromiso y como también se vivió en el entretiempo, pero fue un show, fue un derroche de fútbol en algún momento, pero recibió el golpe Real Cartagena para poder pellizcarse y seguir en partido, no perder el horizonte. Creo que en ese primer tiempo también hay que valorar el dibujo táctico que empleó Martín Cardetti, sobre todo el 4-2-3-1, con un medio campo un tanto sólido, con Yosimar Torres y el mismo Jason Solarte, y ya los 3-4 de arriba ya prácticamente frotaban la lámpara y por banda izquierda y derecha se hacían un festín. En el segundo tiempo poco y nada ocurrió, hasta por lo menos mientras nos apagan los focos de acá del Jaime Morón, pero seguimos igual. En el segundo tiempo no pasó casi nada. En el segundo tiempo fue más choque, más juego interrumpido, fue más el partido espeso, y ante ese partido espeso Real Cartagena también hizo muchas variantes, de hecho agotó todas las variantes, y eso también le va quitando un poco de fuerza al equipo, también le va quitando un poco de solidez también, porque son otros intérpretes, son otros jugadores, son otras características. También la merma física invita a que salgan los Montero, a que salgan los Marrugo, a que salgan los jugadores que habitualmente son titulares en este Real Cartagena, también con miras al cuadrangular donde se necesitan enteros. Pero dentro de ese no pasar nada, de la segunda mitad pasó algo, y fue un gol de Real Cartagena que llega a través de Miguel Murillo. Miguel Murillo, que reaparece en Real Cartagena, es una persona muy agobiada por las lesiones, aparece en Real Cartagena con un gol excelso también porque la clavó arriba fuerte, sin opciones para el portero del Deportes Quindío, pero se olvidó de algo, y era que tenía una tarjeta amarilla. Se olvidó que recién entrando en el segundo tiempo fue a trabarse, ganó una amarilla de delantero, típica de delantero que no sabe marcar o que no sabe defender de esa forma. Se gana una amarilla y después cuando hace el gol se olvida, qué sé yo, quizá envalentonado porque se quiere resarcir de las lesiones, del tiempo de estar afuera y demás. Sabemos que Miguel Murillo es prenda de gol y de garantía también en Real Cartagena. Se quita quizá del desahogo, se quita la camiseta, segunda amarilla y expulsado, y Cardetti hizo una rabieta, tuvo una rabieta de aquellas, pero con justa razón. Porque es que en este momento, Miguel Murillo de mi vida, tienes que estar concentrado. Y no solo Murillo, todos tienen que estar concentrados porque lo que viene no te da espera, no te regalan nada, y los jugadores o los equipos con los que te van a enfrentar son fuertes y encima le ganaron prácticamente todos a Real Cartagena. Real Cartagena no le ganó a ninguno de los que están en los 8 mejores y los que van a estar en los cuadrangulares. Real Cartagena seguramente no va a estar holgado en los cuadrangulares. No te van a regalar nada, y en ese no regalar nada tienes que aprovechar y ser un poco inteligente de que si tienes una amarilla no te puedes sacar la camiseta por más emoción que tengas y puedas dejar, por ejemplo, a Real Cartagena en el primer partido de los cuadrangulares sin la posibilidad de tenerte, Miguel Murillo, porque en definitiva también eres un delantero que tiene gol.
Eres el talismán de Real Cartagena, como muchos te valoran, porque cuando a veces falta el gol y no aparece, estás tú. Entonces, cuando eso pasa, no puedes hacer lo que hiciste hoy. No puedes hacer lo que hiciste hoy porque deja al equipo con un jugador valioso, menos en el partido del primero de los cuadrangulares. Y ya allí Real Cartagena, el partido se diluyó, prácticamente fue poco más, nada de eso. Real Cartagena se hizo un festín, salió más o menos aplaudido por la gente, entiendo por qué, porque hoy seguramente era un partido para aplaudir, pero entendemos que habitualmente con 17.000 boletas regaladas, muy seguramente va a venir esa persona que quizá no siente los colores, que quizá no entiende el momento futbolístico que está afrontando Real Cartagena, y por ahí se puede entender un poco que no es valorado, entre comillas, como tal, este cierre de las 16 fechas del torneo Betplay. Ha sido positivo de alguna forma este cierre, porque ya en el final de Viera la cosa venía un poco trastocada, venía un poco a los tumbos, y estuvo bueno cambiar allí en la recta final, que este Real Cartagena ahora en más lo tome con el envión necesario para poder llegar a los cuadrangulares y hacer una buena presentación, hacer un buen rendimiento, tener un buen rendimiento, porque no se permite otra cosa. Tiene que ser primero del cuadrangular que te toque, ya sea con Cúcuta, ya sea con Jaguares, ya sea con el que quiera, porque encima este año no se siembran el tercero con el cuarto, el quinto con el sexto, el séptimo con el octavo, no. Te puedes caer cualquiera, puedes caer en cualquier grupo, y justamente este Real Cartagena tendrá que estar capacitado para dar la talla ante esos rivales que, repito, en el todos contra todos no le ganó ninguno. No le ganó a ninguno, pero también soy consciente que más allá de que no le haya ganado a ninguno, ahora empieza otro campeonato, ahora empieza otro torneo, porque ahora todos empiezan desde cero, y más allá del punto invisible, ese famoso punto invisible que puedan tener las cabezas de grupo o los cabezas de serie, este Real Cartagena tiene que ganar todo, y tiene que ganar aquí. En condición de local se tiene que hacer fuerte, y en condición de visitante intentar dar el golpe también, porque para eso fue armado, y cuando no se pueda perder, bueno, se empata. Pero este Real Cartagena tiene que mostrar otra cara de aquí en más. Repito, hay un punto flaco, y es el tema de la defensa. Me preocupa sobremanera, repito, porque los rivales a los que te vas a enfrentar no te van a regalar nada. No te van a regalar nada, pero en definitiva hoy fue una aplanadora Real Cartagena, 4-1 aquí en condición de local. Freddy Montero llegó a los 10 goles, doble dígito, sobre todo en el torneo de la B. No es fácil hacer esa marca, y es una buena noticia que eso ocurra, porque repito, va a ser clave que Real Cartagena, en Freddy Montero, en el mismo Salcedo, que a veces está un poco falto de confianza de cara al gol, y el mismo Miguel Murillo, que hoy se hace echar, pero que bueno, tendrá que reponerse también de esto, puedan aportarle esa cuota goleadora a Real Cartagena, que hasta ahora le viene surtiendo buenos resultados. Y en defensa corregir, profe Cartetti, en defensa corregir, jalarle las orejas a los muchachos. No puede ser que Real Cartagena casi todos los centros los sufra, casi todos los centros le cabeceen, casi todos los centros prácticamente pierda con sus rivales. Y hoy, cuando alguna de esas dudas se sembró en defensa, apareció el portero Reinaldo Fontalvo, que de alguna forma estaba relegado en la consideración, pero hoy, cuando tuvo la oportunidad, salió, defendió el pórtico de Real Cartagena y de alguna forma tuvo una buena calificación. Gente, no ha sido más, 4-1 Real Cartagena, baile ante el Deportes Quindío, un Deportes Quindío que no tenía nada que ver en la pelea, ya estaba fuera, eliminado. Pero repito, va a ser mucha confianza para que Real Cartagena tome de ahora en más y tenga unos cuadrangulares bastante derechitos. Ojalá que sí, para los intereses del conjunto heroico. Gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, se suscriben, dejan un comentario. Seguimos la conversación en los comentarios, y nosotros nos vemos en un próximo envío. Chao.